Estás escuchando ES News, Europa Escandinavia Noticias, con Enrique Salinas. Gusto saludarlos, hoy con algunas de las noticias más importantes que se desarrollan de momento en Europa y la crisis en Irán e Israel. Noruega apoyará el objetivo de la OTAN de gastar el 5% de su presupuesto interior bruto PIB en defensa, afirma el primer ministro Jonas Gahr Støre durante una rueda de prensa. Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad y nosotros haremos nuestra parte en esto, dice. El objetivo del 5% se divide en dos. El 3,5% se destinará en defensa pura y equipamiento de defensa, mientras que el 1,5% es gasto del sector civil que ayuda a respaldar las capacidades de defensa. Estos podrían ser, por ejemplo, gastos de operaciones e inversiones en infraestructura, preparación civil, seguridad energética y de suministro, aumento de la capacidad en la industria de defensa y medidas para protegernos contra amenazas híbridas y ciberamenazas, dice el ministro Støre. Støre añade que en caso de una crisis grave o de una guerra, dependemos completamente de que las Fuerzas Armadas y la sociedad civil cooperen estrechamente. Antes de la cumbre de la OTAN de finales de junio, los países aliados están discutiendo si comprometerse a gastar el 5% de su Producto Nacional Bruto PNB por sus siglas en fines relacionados con la defensa. El objetivo es fortalecer las capacidades de defensa y mejorar la resiliencia. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega confirma una explosión en la residencia oficial en Tel Aviv. Ningún empleado de la Embajada de Noruega resultó herido en el incidente, escribe la jefa de comunicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tuva Boxnes. Boxnes escribe que ha estado en contacto con la embajada esta tarde y que la policía israelí ha estado en el lugar también. La seguridad de nuestros empleados es nuestra máxima prioridad, escribe Boxnes. Hoy la ONU presentó un informe donde señala la violencia contra los niños en zonas de conflicto. Desde Gaza hasta el Congo y Haití alcanzó niveles sin precedentes el año pasado, según muestra un informe anual de la ONU. La violencia contra los niños en los conflictos armados el año pasado fue un enorme 25% superior al nivel del 2023, cuando se analiza el número de violaciones graves, afirma el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, según el informe que se presentó ayer jueves. El informe del 2024 confirmó 41.370 violaciones graves contra niños, incluidos 36.221 abusos cometidos el año pasado y 5.149 el año anterior. Esta cifra es la más alta desde que se creó la herramienta de monitoreo hace casi 30 años. Esta cifra está muy por encima de las cifras del 2023, que también fue un año récord, con un aumento del 21% respecto al año anterior. En Ucrania debe esperar hasta que termine la guerra para poner en funcionamiento la central nuclear de Zaporilla, concluye el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) por sus siglas. La central eléctrica se ve afectada por problemas tanto con el agua de refrigeración como con el suministro de energía. Tras las conversaciones mantenidas esta semana sobre el terreno, existe un claro consenso entre todas las partes de que no es posible reiniciar las operaciones en la central eléctrica de Zaporilla mientras la guerra continúe a gran escala, entre comillas, afirmó la agencia en un comunicado ayer jueves. La central eléctrica de Zaporilla estaba ocupada por las fuerzas rusas desde marzo de 2022 y actualmente está cerrada por razones de seguridad. Ucrania cubre más de la mitad de su consumo eléctrico con energía nuclear. En Alemania, incautación de cocaína por valor de $1.000 millones en un barco. 6 hombres fueron arrestados después de que la policía británica descubriera 3,6 toneladas de cocaína en un barco en Southampton,
Inglaterra la semana pasada. El cargamento de 3.600 kilogramos de cocaína tiene un valor estimado en la calle de unos 90 millones de euros. El contenedor continuó con el barco hasta Hamburgo, donde la policía alemana arrestó a 5 hombres, entre ellos de 26 y 41 años. 3 de ellos son de Colombia, el resto de Bélgica, Alemania y Turquía. La cocaína fue encontrada entre un cargamento de plátanos que estaba en un contenedor refrigerado. En Dinamarca, varios niños tuvieron que ser hospitalizados tras comer ositos de goma que contenían cannabis. Se informó que los niños tenían los ojos rojos, estaban letárgicos y tenían dolor de garganta, dice la madre de uno de los niños. Ninguno de ellos se encontraba en condiciones potencialmente mortal, dijo la policía. El incidente ocurrió el pasado miércoles. Los niños encontraron una bolsa de dulces cerca de uno de los contenedores de basura en Allerud, al norte de Copenhague. Resultó que los ositos de goma contenían THC, que es el ingrediente activo del cannabis. Los niños, 6 de ellos entre 6 y 12 años. Crisis de la guerra entre Irán e Israel. Irán ha mantenido conversaciones directas con Estados Unidos durante la actual guerra entre Israel e Irán, según fuentes diplomáticas. Según se informa, el enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi han hablado por teléfono varias veces desde que comenzó la guerra la semana pasada. El objetivo ha sido encontrar una solución diplomática a la crisis, dijeron 3 diplomáticos con conocimientos del asunto. Según los diplomáticos que desean permanecer en el anonimato, Araghchi ha enfatizado que Teherán no reanudará las negociaciones con Estados Unidos a menos que Israel detenga los ataques. Por su parte, una fuente de las autoridades israelíes dijo al periódico Times of Israel que esperan una decisión pronto sobre si Estados Unidos se unirá a su lado en la guerra contra Irán. La expectativa es que se unan, pero nadie los presiona. Tienen que tomar su propia decisión, entre comillas, dijo la fuente al periódico. Ayer jueves, funcionarios estadounidenses anónimos informaron que Estados Unidos está preparando un posible ataque contra Irán en los próximos días. Según las fuentes, el presidente Donald Trump habría preparado un plan de ataque. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradece toda ayuda contra Irán, pero dice que no es necesaria para que ganen. Dice que cree que el presidente estadounidense Donald Trump hace lo que es bueno para Estados Unidos y yo hago lo que es bueno para Israel, entre comillas. Netanyahu ya afirma que han destruido más de la mitad de las instalaciones de lanzamiento de misiles de Irán. Fuentes dijeron al periódico Times of Israel que Israel espera una decisión de Estados Unidos sobre si se aliará con ellos contra Irán dentro de 24 o 48 horas. Por otro lado, Israel declaró hoy viernes en la mañana que sus defensas aéreas habían repelido una serie de ataques con drones iraníes. Se informó que 3 drones fueron derribados sobre el Mar Muerto. La guerra entre Israel e Irán entra en su segunda semana. Desde el viernes pasado, Israel ha atacado varios objetivos en Irán. Los iraníes han respondido con ataques con cohetes y drones contra Israel. Para finalizar, el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Gran Bretaña y Alemania se reúnen hoy viernes en la ciudad suiza de Ginebra con su homólogo iraní Abbas Araghchi. El objetivo de la jefa de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, y de los 3 ministros de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, David Lammy y Johan Wadephul, es promover la desescalada e intentar que Irán vuelva a la mesa de negociaciones para discutir su programa nuclear. Les informó Enrique Salinas. Feliz fin de semana.